En Romanos capítulo 2, verso 2. Romanos capítulo 2, verso 2. Quiero leer este pasaje de la palabra del Señor que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es agradable, y no solo es agradable, también es perfecta. Bueno, como el texto está hablando de la importancia de comprender la voluntad de Dios, ese es el tema que quiero compartir en esta mañana. Comprendiendo la voluntad de Dios. Muchos hermanos preguntan: ¿cómo hago para comprender, para conocer la voluntad de Dios en X o Y o determinado tema? Antes que todo, permítanme, yo se los leo en la Biblia latinoamericana. El hermano ahí lo tiene proyectado. Qué bueno tenerlo ahí para que hagamos una comparación con la versión latinoamericana, que dice: no sigan la corriente del mundo en que viven, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir, es decir, comprender cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Básicamente lo que nos está diciendo el apóstol es que si queremos comprender la voluntad de Dios, no debemos adaptarnos, conformarnos a la corriente de este mundo, sino transformar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, por medio de una continua renovación de nuestro hombre interior. ¿Cómo renovar nuestro hombre interior? ¿Cómo transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos? Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. De modo, única manera es a través de la palabra de Dios y de una continua comunión con Dios, de un culto de siempre con Dios, más que un culto, un servicio en el templo, en el barrio, una refán o algo así. Es una continua comunicación con Dios por medio de su palabra y del diálogo continuo que es la oración. ¿Qué no conformarnos por adaptarnos a este mundo? Sencillo. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, verso 17, porque el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, lo que está diciendo Juan, y si lo anexamos a lo de Pablo, sería algo así como: ¿para qué adaptarnos? ¿Para qué conformarnos? ¿Para qué amañarnos con este mundo y sus deseos si a la postre va a pasar? Dejará de ser, mientras que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Para hacer la voluntad de Dios hay que comprenderla. ¿Cómo hacer algo que no comprendemos? ¿Cómo hacer algo que no entendemos? ¿Cómo hacer algo que no conocemos? Para uno manejar un carro, pues tiene que hacer el curso o tiene que buscar a una persona que lo ayude, que lo oriente, que le enseñe. Igual para manejar una moto. Igual para una carrera profesional, pues tiene que ir a una universidad donde profesionales le van a enseñar, lo van a instruir, lo van a entrenar. De igual modo, para comprender la voluntad de Dios hay que conocerla. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. La palabra de Dios, única fuente infalible, fidedigna, confiable y estable.
única fuente digna de ser creída, de ser aplicada, de ser entendida y de ser practicada, de ser guardada. De hecho, David o el escritor en el Salmos capítulo 119, bueno, no recuerdo el texto en este momento porque me llega el texto así, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y no solo es lámpara a mis pies, también es lumbrera a mi camino. ¿Para qué lumbrera a mi camino? Para que mis pies no resbalen, para que mis pies no tropiecen, para que no me caiga. Dice él, el salmista, que la palabra de Dios es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. También pregunta en el mismo Salmo capítulo 119, creo que el 9, el 6 o el 9, algo así, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde, con guardar su palabra. Mira entonces lo importante de la palabra de Dios. Lo imprescindible, no es reemplazable la palabra de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo dar esos pasos en la voluntad de Dios si no acudimos a su palabra? Si no sacamos tiempo para meditar en ella, si no nos dejamos instruir por ella, si no nos concentramos y le prestamos atención cuando el predicador nos lo está brindando. ¿Cuánta gente se queja de haber tomado o de las consecuencias de haber tomado malas decisiones? Ay, pero ¿y cómo entiendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saberla? Pero si no saca tiempo para la misma. Es preocupante ver cómo muchos hermanos prefieren regirse por sueños, por visiones, por revelaciones que Dios me dijo, que Dios me mostró, que yo sospecho, que me parece, que me imagino, que jueque, que por aquí, que por allí. No, mis hermanos. Eso no fue el mensaje que recibimos de los apóstoles del Señor. Esa no fue la manera de palabra que ellos nos transmitieron. El mensaje de ellos no fue transmitido con base en sueños, en suposiciones, en supuestas visiones, que jueque, que yo pienso, que yo creo, que yo imagino, que por aquí, que por allí. El mensaje que recibimos de ellos fue un mensaje del cual ellos fueron testigos directos. Pero me fascina lo que va a explicar el apóstol Pedro con todo y haber sido testigos del mensaje que recibieron. Allá en la segunda de carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas son cuentos. ¿Cuántos evangelios hoy en día su fundamento, su base son cuentos? Una señora, voy a omitir el nombre, una señora que dejó una doctrina muy fuerte, una secta muy fuerte. De hecho, el hermano ahora hablaba cosas que tienen que ver con esa doctrina. Cada vez que sus adeptos le preguntaban de dónde había sacado su nueva enseñanza, porque tristemente allá predican más de los libros de esta señora que de la misma palabra de Dios. Y como muchas veces su mensaje era sospechoso, no tenía un fundamento sólido y bíblico. Esta señora le preguntaban, bueno, ¿y usted de dónde sacó eso? Siempre decía, vino un ángel y me lo reveló. Vino un ángel y me lo mostró. Ah, es que tuve una visión. Es que tuve un sueño. Es que tuve una revelación. No, señor. El apóstol Pedro está diciendo que el mensaje de ellos que dieron a conocer sobre el poder y la venida del Señor no estaban basados en fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, la doctrina de los apóstoles se basaba en que eran testigos o habían sido testigos presenciales y oculares. O sea, esto no es que me lo contaron, esto no es que vino un ángel, esto no es que tuve un sueño, esto no es que se me apareció una nube, como otra doctrina por ahí de que una nube se le apareció a fulano. Esto no es que vino un ángel con unas tablas de oro, también otra doctrina que su fundamento es que un ángel vino con unas tablas de oro y ahí traía una nueva ley, por decir así. No, señor, nosotros fuimos testigos presenciales, no nos contaron, fuimos testigos oculares de lo que predicamos. En el verso 17 de la misma carta de segunda de Pedro, dice, capítulo 1, pues cuando el Señor Jesús, porque están hablando de él, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros, oiga, en plural. ¿A qué nosotros se refiere Pedro? A Pedro, Juan y Jacobo. Eso también está en Juan capítulo 1, verso 14, donde Juan escribe, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Vimos su gloria. ¿Quiénes? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración, cuando el Padre que estaba en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, se mostró, dejó que esos rayos de luz trasludicieran el mismo cuerpo de Cristo y se les reveló. A eso se refiere Pedro cuando dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero con todo y ellos, haber visto con sus propios ojos la majestad de Dios en Cristo, oiga, de haber visto, de haber oído el testimonio que se dio de él. ¿Cuál testimonio? Este es mi Hijo amado. De haber sido testigos presenciales de semejante experiencia, el mismo Pedro nos presenta algo más confiable y poderoso que todo eso. Y es la parte de este mensaje que más me fascina, porque los ojos fallan, los oídos pueden fallar, los ojos pueden fallar, nuestra percepción puede fallar, pero ahora lo que va a decir Pedro, eso sí no falla. Viene hablando de que son testigos presenciales, viene hablando de que son testigos oculares, que vieron, que escucharon, que estuvieron ahí, que su mensaje se basa en eso. Pero luego dice Pedro, en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura es más estable, más fidedigna, más confiable, a la cual hacéis bien en estar atentos. Aquí nos está diciendo, no paren tantas bolas en que nosotros vimos, en que nosotros oímos, en que nosotros estuvimos ahí. No, es más confiable y hacer bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que venga la comprensión de la revelación de lo que necesitamos comprender o entender o saber con respecto a la voluntad de Dios, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El oído puede fallar. A muchos le ha fallado. Esta señora que cada nada venía un ángel y le revelaba cosas, pues le falló el oído, porque lo que dice el apóstol Pedro, o a este señor que se le apareció un ángel en una nube, o al otro señor que un ángel vino con tablas y vieron supuestas revelaciones y escucharon supuestas revelaciones, pues les falló el oído y les falló el ojo y les falló el entendimiento y les falló la sabiduría, porque ya está escrito que si viene incluso un ángel del cielo con otro evangelio que no sea el que predicaron los apóstoles, es un maldito. Así dice Pablo, tenle por anatema y maldito.
que sea anatema, que sea maldito. Pues el oído puede fallar, los ojos pueden fallar, los sueños fallan, las visiones fallan, pero la palabra de Dios nunca, nunca, jamás falla. Por eso dice Pedro que con todo y haber estado en el monte, dice, tenemos también la palabra profética más segura, más estable, más confiable, más fidedigna. El cielo y la tierra pasarán, dice en Mateo capítulo 24, verso 35, el Señor, pero mis palabras no pasarán. Es estable. Tiene una roca sólida. Ella misma es la roca sólida, roca eterna de los siglos. Y en el Salmos 33, capítulo 4 dice, porque recta es la palabra del Señor, recta, no falla, da en el blanco, y toda su obra es con fidelidad. Oh, precioso, con fidelidad. Entonces, recordemos el tema, comprendiendo la voluntad de Dios. Entonces, para comprender la voluntad de Dios, hay que acudir a lo que la palabra de Dios dice y no a lo que a mí o fulano le parece. ¿Qué es que fulano me dijo? ¿Qué es que a mí me parece? ¿Qué es que yo pienso? ¿Qué es que yo opino? No, para comprender la voluntad de Dios tenemos que acudir a lo que la palabra de Dios dice, porque en la palabra de Dios, escuche mi hermano, hermana y amigo, en la palabra de Dios está toda la información que debemos saber al respecto de la voluntad de Dios. Ejemplo, ahí encontramos información con respecto a las deudas, para ilustrar, con las deudas, con respecto a los novios inconversos, con respecto a congregarse, con respecto a la oración, con respecto a las misiones, con respecto al matrimonio, con respecto a ser buen esposo, con respecto a ser buen padre, con respecto a ser buen hijo, con respecto a ser buen patrón y con respecto a ser buen empleado. En ella está todo. A veces oramos o oran o le dicen a uno, ayúdenme a orar. A ver si es la voluntad de Dios que yo adquiera una deuda. Mire bien las oraciones que piden, porque no le pregunta la palabra de Dios qué dice con respecto a las deudas. En Romanos capítulo 13, verso 7, 8 dice, no debáis a nadie nada, dice el verso 8. Y el verso 7 dice, pagad a todos los que debéis. Mire cómo nos está planteando el apóstol primero, no deban nada a nadie. Pero si te has metido en deudas, pagar a todo el que le debe, páguele. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que te metas en deudas, pero ¿y qué colombiano no tiene deudas? Pueda que los hayan. Pero muchos, la mayoría tienen deudas. Ahora la voluntad de Dios es páguelas, responda por ellas, dé la cara. Conocí a un hermano que tenía el descaro, porque en realidad es un descaro, que todos los 31 de diciembre que en esa congregación hacían el servicio de la Cena del Señor y daban el discurso y luego daban un tiempo para que se pidieran perdón los hermanos que de pronto tuvieran algo contra otro. Este hombre tenía el descaro de ir donde una hermana de una tienda o a quien le debía en la tienda o en un negocio y le decía, hermano, lo que pasa es que yo quiero tomar la cena del Señor, pero es que yo le debo a usted y yo no puedo tomar la deuda del Señor con esa deuda, yo le debo ese mercado de la vez pasada, yo cómo voy a tomar la cena del Señor, y si usted no me perdona, usted será culpable de que yo no pueda tomar la cena del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipulación y oportunismo. ¿Cómo va a manipular a una persona? Dígale, hermana, qué pena que no le he podido pagar, por favor téngame paciencia que te voy a pagar. Ya si la persona en un acto de gracia y misericordia le dice, no, dejemos así, todo bien, ya eso es distinto. Pero el apóstol está diciendo, no debáis a nadie nada. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
no debáis. Información con respecto a los novios inconversos o novias inconversas. Ay, hermano, ayúdenme a orar. Es que mire, que es que a mí me gusta ese muchacho, me gusta esa muchacha. Y yo necesito saber si es la voluntad de Dios que le dé el sí o que le proponga. Ayúdeme, pastor, a orar. Oiga, ¿en serio? Bueno, ¿y qué pasa con el muchacho? ¿Por qué el temor? ¿Por qué tiene esa zozobra? No, hermanos, es que es inconverso, es que es inconversa. Vea. De plano, cuando tú vas a orar por algo y tienes zozobra, intranquilidad en el corazón, asúmelo como que Dios te está diciendo que no. Porque cuando hacemos oraciones en la voluntad de Dios, hay paz en el alma, hay paz en el corazón. ¿Cómo vas a preguntar o a pedir oración por eso? Ya está escrito. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios al respecto? Vete a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante y pregúntale a la palabra. No te pongas, Señor, revélame por un sueño, Señor, muéstrame una vez. Aquí es que a poner señales, a poner una señal, Señor, si pasa. No te pongas con eso. Ve a la palabra. ¿Qué dice el apóstol? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, y plantea unas preguntas que ellas mismas tienen la respuesta. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O ve y pregúntale a una hermana que tiene un esposo inconverso cuántas penurias, en la mayoría de casos, viven por una situación de esas. Porque qué duro que mientras uno de los dos quiere ir a adorar a Dios, el otro está invitando a una discoteca, a una parranda, al vicio, a una gallería, a los juegos de azar, a un billar, a una cantina. Qué horrible que mientras uno tiene un lenguaje adornado por la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, el otro está lanzando vulgaridades, improperios, se la pasa maldiciendo dentro de su casa, renegando, diciendo malas cosas. Qué horrible para una hermana que mientras quiere vestirse para agradar a Dios, un esposo la está tratando de anticuada, de que está harto con esa vieja tan horrible que viste, mientras que afuera la mujer del mundo le muestra pierna, le muestra cuerpo y le muestra esto y aquello. Qué horrible eso. Pues como eso no funciona y va a traer muchos problemas, ¿qué decir de los hijos? Ojo, la mayoría de familias donde uno de los dos padres no es cristiano, los hijos cogen por ahí, no todas, pero la mayoría de familias, o si se descarrea ella o ella es inconversa, los hijos se inclinan a esa filosofía de la mamá o del papá. Qué horrible que mientras una madre quiere llevar sus hijos a culto y enseñarles el amor de Dios, un padre la esté desautorizando, esté diciendo que no lleve a sus hijos por allá, que no los puede obligar y esté siempre desautorizando o viceversa. Entonces dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual. ¿Para qué te pones a preguntar, Señor, es que mire ese muchacho del frente, ese papá rico, ese papacito, o mire, Señor, esa muchacha, pero, ay, Señor, muéstrame si es tu voluntad? Ya está diciendo la palabra que no. Ay, Señor, ayúdame a ganarme ese cuerpito para mí y el alma para ti. Hagamos ese negocio, Señor. Me voy a ganar el alma para ti y tú me dejas el cuerpo para mí. Tenga fe. Tenga fe. Hermanos, eso no es bueno. Mucha gente lo hace, claro, y eso en nuestro medio abunda por desobediencia, pero ¿cuántas consecuencias ha traído? Entonces, ¿ves que en la palabra de Dios ya está toda la información que necesitamos para comprender la voluntad de Dios? Por ejemplo, con respecto a congregarse. Esos hermanos que no les gusta congregarse ni tienen un montón de argumentos y argumentos aparentemente válidos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos. O sea que ya habían hermanos en tiempo del apóstol escritor, ya habían hermanos que, qué pereza, dicen aquí en el Huila, qué pereza. No dejando de congregarnos. Ojo,
como algunos tienen. El apóstol no está diciendo como algunos van a desarrollar la costumbre, no, como algunos tienen por costumbre. Ay, Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo vaya a culto mañana jueves. Si no va a ser porque no quieres o estás ocupado o muy cansado, pero no te pongas a preguntar si es la voluntad de Dios, porque no dejando de congregarnos. Si tú supieras cuánto se pierde por no ir a culto. Vea las cosas que se perdió Tomás por no estar en el primer culto. En el primer culto que no estuvo Tomás, se perdió de haber visto a Cristo resucitado y glorificado. Se perdió de haber compartido con él el pan, porque en el primer culto él repartió el pan con los discípulos, compartió con ellos. Se perdió el gozo de la resurrección. Y se perdió el ser testigo ocular, tanto que vino incredulidad y después dijo, no, si yo no lo veo, yo no creo. Si yo no miro el hueco en su costado y en sus manos, yo no creo. Y se perdió la bienaventuranza, porque la bienaventuranza es, porque me viste, creíste, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En el culto hay exhortación, en el culto hay palabra, en el culto hay sermón. Y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. O sea, es tiempo. En vez de dejar de ir a culto, hoy es más que nunca tiempo de ir a culto, de estar en esa continua relación, porque aquel día se acerca. Claro que el culto principal es el que ofrecemos cada uno de continuo, pero ese argumento lo usan muchos para no ir al culto, para no congregarse. Congregarse es bueno, la Biblia dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición. ¿Para quién? Para los hermanos juntos en armonía, hoy para la iglesia, y vida eterna ¿para quién? Para el pecador. La iglesia no necesita vida eterna porque la iglesia ya tiene vida eterna, pero los amigos que vienen al culto sí necesitan vida eterna. Información con respecto a la oración. ¿Cuándo debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿En qué lugar debo orar? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. ¿Velando en qué? En orar en todo tiempo, con toda perseverancia. ¿Qué vas a preguntar con respecto a la oración? ¿Que será que la oración es importante o no es importante? Sí, ya está escrito, orando en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Aún en el trabajo puedo orar, manejando el carro puedo orar, manejando la moto puedo orar, de viaje puedo orar, de camino a un lugar puedo orar. Puedo adorar, puedo bendecir, puedo cantar, puedo alabar. Entonces, ¿quieres comprender la voluntad de Dios? Pero ¿cuánto llevas sin estudiar la palabra tú? Porque todos los días la escucha. Pero es que hay una invitación también a que tengamos nuestro propio encuentro con la palabra. No te conformes a que por Facebook hacemos devocionales todos los días. Saca tu propio tiempo, el tuyo, para ir a consultar la preciosa palabra del Señor. Información con respecto a las misiones. Hey, fulano, ¿por qué nunca nos has acompañado a evangelizar, a predicar la palabra? Pues es que yo no sé, qué tal que ese no sea mi ministerio. Es que de pronto no sea el ministerio ese. Bueno, se cree que Timoteo era un muchacho bastante tímido, con ciertas deficiencias a la hora de relaciones interpersonales y más con los incrédulos. Entonces Pablo le dice, Timoteo, haz obra de evangelista. Es posible que tu don no sea el evangelismo, es posible que tu fuerte sea la relación con los jóvenes, es posible que tu fuerte sea enseñanzas para la familia, pero haz obra de evangelista. ¿Y cuál es la obra de evangelista? Predicar la palabra. Entonces en Marcos 16:15 dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Hey, fulano, vamos a predicar. Esperé, yo hago una oración a ver si es la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? Ya está ahí explicada, ya está ahí dicha. La voluntad de Dios es que compartamos la palabra a quienes más podamos. Información con respecto a la fornicación y al adulterio. Hay gente que ya se conformó a vivir en unión libre y creen que Dios aprueba esa relación. Y viven en unión libre. Aún en nuestro medio hay personas fornicando, por ahí calladitos, y justifican la fornicación y se inventan argumentos para sentirse bien a sí mismos. Pero ¿y qué dice la palabra con respecto a la fornicación? Huir de la fornicación. Es más, cualquier otro pecado que el hombre o la mujer cometa están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga, que os apartéis de fornicación. Apártate de fornicación y todas las cosas afines que llevan a la fornicación. Como esos pensamientos desenfrenados de lujuria, auspiciados o alimentados por imágenes, por material que lo induce, por material sea visible en imágenes o en videos, que lo induce a la fornicación. Entonces, la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Este mismo es Pablo el que le había dicho a los hermanos en Corintio, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Eso está en 1 Corintios capítulo 7. Es el mismo que está diciendo que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y dice, no en pasión de concupiscencia. Mire cómo relaciona las concupiscencias con la fornicación. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. No vivan una vida sexual desenfrenada en concupiscencia, en lujuria desordenada. Santifíquense porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ves que la Biblia tiene todo? Información con respecto a la sujeción a la autoridad. En este sí que solemos haber fallado, otros suelen estar fallando y otros siguen fallando. Hebreos capítulo 13, verso 16, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire bien, obedecer